saludar al doctor Alberto Pinzón. Él es neurólogo especializado en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con epilepsia. Actualmente es director del programa de epilepsia del Hospital Baptist en Miami. Además de todo, el doctor Pinzón estudió medicina en la Universidad del Rosario en Bogotá, en Colombia, e hizo sus prácticas en el Jackson Memorial Hospital de la Universidad de Miami. Su interés por la electrofisiología y la biotecnología lo ha llevado a cursar estudios en ingeniería de la Universidad de Boston, de Harvard y también en la Universidad de Miami. Actualmente él es profesor clínico adjunto del programa de residencia de neurología de Larkin y además es investigador adjunto y profesor del Centro de Tecnología Avanzada y Educación de la Universidad Internacional de la Florida, y fue el doctor que elegimos para hablar hoy sobre las migrañas y los dolores de cabeza. Doctor Pinzón, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues doctor Pinzón, yo quiero que comencemos explicándole un poquito a los oyentes si un dolor de cabeza vendría siendo lo mismo que una migraña, porque hay veces que uno se tiende a equivocar y entonces siempre dice, es que tengo migraña, medianamente nos duele un poquito la sien, tengo migraña, nos duele la frente, tengo migraña. Expliquémosle a los oyentes la diferencia. Sí, claro. La diferencia es que migraña es un síndrome clínico que incluye como una de las manifestaciones el dolor de cabeza. Pero el dolor de cabeza puede ser causado por muchas cosas y no siempre es migraña. Me explico, un dolor de cabeza puede ser algo tensional, puede ser algo traumático, pero el dolor de cabeza no tiene que ser siempre migraña. Migraña es una condición clínica que tiene otros síntomas. Los síntomas de la migraña varían persona a persona, pero los más frecuentes es que una persona que sufre de migraña puede tener un dolor de cabeza que puede ser de un lado de la cabeza, puede ser bilateral, puede tener cambios visuales, puede tener una sensación de aromas anormales y puede ser también desencadenado por otras condiciones, comidas, diferentes cosas. El dolor de cabeza, dependiendo de qué lo causa, puede tener diferentes factores que lo provoquen, pero son definitivamente, la migraña es un síndrome y el dolor de cabeza es un síntoma. Mire, doctor, a mí me parece que el estrés siempre ha jugado un papel muy importante en las diferentes enfermedades de las que hablamos aquí en Salud y Algo Más. Y yo siento que el estrés tiene mucho que ver con el tema de la migraña, pero ahora que usted me habla del dolor de cabeza, pues no estaría segura si es desencadenante del uno o del otro. ¿Qué pasa con el estrés cuando tenemos dolor de cabeza o cuando tenemos migraña? El estrés afecta básicamente cualquier condición médica, no solamente la migraña, el dolor de cabeza también puede afectar condición cardiovascular, pero el estrés va a producir factores que cambian los receptores y cambian los neurotransmisores en el cerebro y pueden haber condiciones que precipiten cambios a nivel del cuerpo y a nivel fisiológico. Un ejemplo, estrés puede ser que haya un espasmo muscular en el cuello significativo. El espasmo muscular hace que se irriten las terminaciones nerviosas y que se produzca un dolor de cabeza. Esa misma irritación puede hacer que se produzca un ataque de migraña. Ahora, el estrés puede desencadenar las dos. Lo importante es saber si está afectando la una o la otra. Y muchas veces los dolores de cabeza son mixtos. Muchas veces tienen un componente tensional y muchas veces tienen un componente de migraña. Entonces depende. Pero el estrés siempre afecta a las dos. Doctor, usted sabe que acá en este programa los oyentes siempre son los primeros, ¿no? Entonces ellos quieren le van a pasar a hacer unas preguntas. Pero antes de ir con el primer oyente, que es Andrés, vamos a volver a repetir la llamada porque está sonando un poquito de interferencia. ¿Listo? Entonces lo vamos a volver a marcar usted mientras Camila y yo continuamos acá charlando un ratico, doctor. Ya lo van a volver a marcar. Cami, mire que a mí me parece importantísimo lo que está explicando el doctor Pinzón, porque por ejemplo, una persona que tiene una sensibilidad alimentaria, le voy a dar un ejemplo, la gente que consume, por ejemplo, jamones, frutos secos. Exacto, frutos secos, lácteos también, y dicen, oiga, yo me acabo de comer un paquetico de almendras y me empezó un dolor de cabeza, qué raro. Esa persona puede tener una sensibilidad alimentaria y lo que hace el estómago es que, como tiene una conexión con el cerebro, le hace toc, 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 hay algo que me entró a mi cuerpo que no me está funcionando y por eso me empieza a doler la cabeza. Por eso es tan importante que la gente que tiene dolores de cabeza esporádicos o crónicos, es decir, varias veces a la semana o al mes,
tenga un diario de alimentos y vaya anotando qué le genera el dolor de cabeza. Le pregunto, Camila, ¿usted hay algo que usted ya sabe que si se toma su copita de vino le da dolor? ¿Ya tiene algo como específico o en nada le afecta a usted el dolor de cabeza? No, yo sí siento que tengo a veces dolor de cabeza. Es algo muy esporádico, Carolina, pero muy de vez en cuando y puede ser más debido al estrés. Pero no creo que sea algo crónico, como digamos usted nos ha contado que usted sí sufre de migrañas. ¿Usted ya pudo saber qué alimento es de pronto? Sí, por ejemplo, yo lo he identificado. A mí me pasa con la fresa, el pistacho, el prosecco y el jamón. Un poco estricta mi dieta, ¿no? Ok, con todo. Con todo. Pero doctor Pinzón, ahora sí tenemos a Andrés en la línea. Creo que ya tenemos la comunicación con el doctor Pinzón. Andrés, buenas tardes. La dieta muy interesante. Sí, no, doctor, usted me conoce, usted ya sabe que lo mío es bien estricto. Vamos con Andrés, que le tiene una pregunta. Doctor Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar al doctor? Buenas tardes. Es para preguntar si el síntoma de migraña es comienzos o inicios del cerebrovascular y también si es hereditario. Migraña es hereditaria, eso no tiene duda. Es absolutamente correcto. La inmensa mayoría de mis pacientes tienen un familiar que tiene migraña cuando es migraña pura. Que sí puede tener asociación con riesgos cardiovasculares. Existe cierta asociación, aunque no está 100% definida, pero a veces hay cambios vasculares que ocurren donde migraña. Incluso algunas medicaciones que se ofrecen para la migraña tienen efectos secundarios vasculares que hay que tener mucho cuidado dependiendo del tipo de migraña. Hay un tipo de migraña que se llama migraña basilar, que se ocurre por síntomas que tienen mareo, vértigo y que pueden ser causados por problemas vasculares en la parte posterior del cerebro. Y eso hay que tenerlo con mucho cuidado y hay que hacer los estudios para descartar que haya cualquier malformación vascular. No está relacionado directamente, pero pueden tener síntomas similares también y hay que analizar eso. Pero si la migraña es genética, 100%. Mire, doctora, ahí está Armando, que tiene una pregunta. Armando, adelante. Buenas tardes, doctor. Es para preguntar, ¿la migraña a uno le puede generar sueño o somnolencia? Generalmente, más que la migraña de por sí producir sueño, el descanso hace que se mejore la migraña. Y muchas veces las medicaciones que toman y cuando la persona está recuperando de la migraña, puede haber sueño y la gente cuando descansa mejora radicalmente. El descanso siempre ayuda. Cuando la persona se va a un cuarto oscuro a descansar y cierra los ojos y si puede dormir mejor, la migraña es más probable que se mejore después de eso. Mire, doctor Pinzón, cuando uno va donde el neurólogo, si las personas que están escuchándonos si han tenido la oportunidad de ir al neurólogo, a uno el médico le empieza a preguntar, ¿la luz le molesta? ¿Sí o no? ¿Le molesta el ruido? ¿Le molesta? Y le empiezan como a hacer a uno diferentes tipos de preguntas. Tengo entendido, por todo lo que hemos hablado con los neurólogos, que no hay un examen exacto que diga resonancia igual migraña, ¿no? Como que no hay un examen exacto, sino que se hace por descarte a través de una cantidad de preguntas. ¿Cuáles serían esas preguntas, doctor, que nos podríamos hacer nosotros aquí, los oyentes, y Camila y yo, para empezar a descartar si tenemos lo uno o lo otro? De acuerdo. Entonces, cuando una persona creemos que tiene migraña, lo primero que preguntamos es, ¿hay familiares con migraña? 1. Si la persona tiene dolor de cabeza que es de un lado o de ambos lados, ¿cuánto dura un dolor de cabeza o una migraña? Si hay síntomas que preceden la aparición del dolor de cabeza. Me explico, muchas personas dicen que ven lucecitas o que sienten alguna sensación de adormecimiento. A veces ocurre eso antes de que aparezca el dolor de cabeza en sí. Una vez aparece el dolor de cabeza, muchas veces las personas reportan que les molesta la luz, que les molesta el ruido, que se ponen muy sensibles con aromas fuertes, les pueden dar náusea, le puede dar vómito. Y muchas veces las personas tienen que salir y parar lo que están haciendo. La migraña puede llegar al punto en que personas se puede sentir tan mal que se sienta hasta confundida. Hay algunos tipos de migraña incluso que pueden tener unos síntomas de adormecimiento de un lado del cuerpo e incluso de debilidad del lado del cuerpo. Y algunas veces de estos hay que excluir que hay algún problema vascular, como estaban diciendo antes. Esos son los síntomas que nosotros nos hacen pensar más hacia el lado de migraña. Los más básicos son
que molesta la luz, que molesta el ruido, la náusea, el vómito, sensibilidad a olores, sensibilidad a perfumes, y además que empeoren con algunas comidas como estábamos hablando. No necesariamente el prosecco, pero alcohol rojo principalmente, queso rancio. En los alcoholes, los que tienen sulfatidos, que son unos componentes que tienen y que eso generalmente se asocian con la migraña. Algunas personas son específicamente sensibles a eso. Entonces, esas son las preguntas básicas que nosotros hacemos. Doctor, ahí está Alexander, que tiene una pregunta para usted. Alexander, adelante. Gracias, queridas mujeres W y doctor, hágame un favor, doctor. Las personas que tenemos degeneración macular y que hemos convivido con problemas visuales, al tener la cercanía, el nervio óptico con el cerebro y más adelante en la edad superior a 50 años, seremos susceptibles. Y si existe un factor, como en el caso de mi padre y mi abuela, de enfermedad de Parkinson y degeneración cerebral. No entendí, está entrecortado un poco, no se me comentó algunas partes, pero esto no es relacionado con migraña necesariamente. ¿De acuerdo? No, él hablaba de degeneración macular, doctor. Sí, no entendí, la persona la escuché entrecortada y no entendí bien la pregunta. Sí, ahí está Alexander, repita la pregunta si quiere. Las personas que hemos tenido deterioro de las máculas en ambos ojos, al tener sobre todo esa cercanía con el cerebro, con la parte anterior del cerebro y muy cerca a la amígdala, vamos a tener problemas. Y también sumamos cuadros de mi abuela y mi padre con Parkinson cerebral. La verdad que yo sepa, ya le digo, y no sé, no es mi especialidad, no creo que haya asociación de degeneración de la mácula con la enfermedad de Parkinson directamente. No he escuchado esa opción. Ahora, pueden que sean completamente independientes, que es lo más frecuente. No, la mácula es más un problema a nivel oftalmológico, que no necesariamente tiene que afectar el nervio óptico, no es una degeneración del nervio óptico. Pero ya le digo, si hay alguna asociación con el Parkinson, hasta donde yo tengo entendido, no directamente. Estamos con el doctor Alberto Pinzón en Salud y Algo Más, hablando sobre la migraña y los dolores de cabeza. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Salud y Algo Más, estamos hablando con el doctor Alberto Pinzón sobre las migrañas y los dolores de cabeza en este mes que se hace conciencia sobre esta condición. Mire, doctor, hay diferentes preguntas en el chat, pero quiero ir con esta. Usted se va a reír, doctor, yo sé, pero creo que usted tiene la respuesta. Nos dice: yo sufría mucho de migrañas y alguna vez alguien me comentó que tener relaciones sexuales ayudaba increíblemente. A mí me funcionó. Doctor, ¿esto es mito, realidad? Neurológicamente, ¿usted nos puede confirmar el dato? Es una es una pregunta interesante, pero vería el por qué podría ayudar, porque definitivamente las relaciones sexuales saludables son algo que liberan endorfinas y que ayudan mucho a bajar el estrés. Y bajando el estrés puede bajar también la posibilidad de que haya migrañas. Entonces tiene sentido, tiene razón. Ahora, que sea la cura, no hay nada que yo sepa que haya demostrado algo así. Pero muy interesante la pregunta. Mira, doctor, nos pregunta un oyente, ¿la menstruación incrementa la migraña o no? Sí. La migraña en las mujeres tiene una frecuencia que llamamos más o menos catamenial, es decir, cuando se acerca el periodo por los cambios hormonales en que sube la progesterona y baja los estrógenos, a veces hay una incidencia en que con estos cambios dramáticos de hormonas haya más migrañas. Y generalmente las mujeres muchas veces dicen que a veces antes, a veces durante y a veces después del periodo pueden producir un aumento de la frecuencia de las migrañas. Es más, algunas mujeres toman medicación profiláctica a dosis más altas durante el periodo menstrual para evitar los dolores de cabeza. Otra cosa que yo creo que también, doctor, que acá nos pregunta otro oyente y coincido, es que cuando comen dulce la cabeza tiende a doler. ¿Esto es por deshidratación, doctor, o porque se sube la glucosa? No creo que se suba la glucosa hace lo que hace el dolor de cabeza. Realmente es más una sensibilidad al alimento de por sí, al azúcar, más que se suba la glucosa. Ahora, sí, el efecto es que el cerebro utiliza más azúcar, que es el elemento que el cerebro necesita para metabolizar y producir energía en el cerebro, pero que el azúcar de por sí sea lo que produce la migraña, no. Puede que algunos
alimentos dulces hagan el trigger de la migraña en sí, pero no que todo el azúcar sea algo que pueda producir migraña. Todos los alimentos tienen carbohidratos de alguna u otra forma, entonces sería algo muy difícil. Sí, doctor, mire que mucha gente pues no opta por ir al neurólogo, sino que cuando le da dolor de cabeza pues opta por tomarse una pastillita de las diferentes marcas que conocemos. Doctor, ¿cuándo hay que ir al neurólogo? ¿Cuándo un dolor de cabeza ya debe ser preocupante y debe ser motivo de ir a averiguar qué es lo que está pasando? Yo pienso que cuando los dolores de cabeza empiezan a presentarse de forma repetida, la intensidad comienza a subir, siempre es bueno hacer una evaluación inicial para estar tranquilos de que no hay ninguna condición neurológica diferente que tenga que ser tratada a tiempo y que puede ser diferenciarse de un dolor de cabeza que no tiene mayor complicación. Y es una evaluación siempre recomendable cuando hay dolores de cabeza, sobre todo en una persona que no sufre dolores de cabeza. Yo siempre le recomiendo a todas las personas, independiente de si es migraña o dolor de cabeza, tener una evaluación por lo menos una vez con el neurólogo para estar seguros de que no hay ninguna otra condición. Listo. Jairo, ¿qué le quiere preguntar al doctor Pinzón? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quería preguntarle al doctor, es que cuando, por ejemplo, me subo en un bus y el conductor fuma, llega el humo atrás donde está uno ubicado. Y eso le produce uno como dolor de cabeza y también le produce mareo. ¿A qué se deberá eso? Puede ser, es una reacción, todo el mundo reacciona diferente a los olores y al aroma, y a veces el cigarrillo y el olor del tabaco es muy fuerte y puede desencadenar una migraña. Todo el mundo es diferente, pero eso lo he escuchado. Y no solo eso, a veces el aroma es tan fuerte que puede producir mareo. Puede ser una de las partes de una migraña definitivamente. Doctora, ahí está Germán, que tiene una pregunta para usted. Germán, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Médico, le quiero hacer una preguntita. Yo soy ciego del ojo derecho, tengo único ojo que es el izquierdo, pero me han diagnosticado glaucoma y degeneración macular en el ojo izquierdo. ¿Eso produce dolor de cabeza? El glaucoma puede producir dolor de cabeza dependiendo de la severidad, pero sí, el glaucoma puede producir un dolor de cabeza. Bueno, pues doctor Alberto Pinzón, le queremos agradecer muchísimo por habernos regalado este tiempo. Sabemos que además usted vive súper ocupado, si no está con los residentes y con los estudiantes, está atendiendo pacientes, así que le queremos agradecer. Doctor, díganos las personas que estén interesadas, porque usted trabaja en Miami, las personas que quieran tener una cita con usted, en dónde se pueden comunicar con usted o con su equipo de trabajo. Lo más fácil es llamar al teléfono 305-596-2080 para pedir información de posibilidad de cita. No hay ningún problema, pueden llamar a ese teléfono y preguntar.